Bien, recuerda la consigna de esta semana, hoy terminamos, es soy solidario cuando ayudo a mis padres. Y en nuestro curso de historia, el día de hoy vamos a ver cómo se desarrolló el tercer militarismo. Para eso hay que recordar los dos primeros militarismos. El tercer militarismo es denominado así por el gran historiador Jorge Basadre, y él se refiere al periodo que va desde el año 1930 hasta el año 1939, en el cual los militares regresan al poder. Nuestra historia se ha visto dividida en pequeñas etapas: gobierno de militares, gobiernos civiles, nuevamente a los militares, otra vez los civiles. Se le llama tercer militarismo porque cuando los militares entran al poder, aplican alguna serie de reformas, cambios o estrategias en el cual ellos mantienen el orden, mantienen el poder, atentando incluso contra los derechos de las personas, ¿no? Esa ha sido una característica casi general en todos los gobiernos militares. Y acá no va a ser excepción el gobierno de Sánchez Cerro y de Benavides. Recordemos que el general Sánchez Cerro da golpe de estado al presidente Leguía y él va a establecer una junta de gobierno provisional. Esta junta de gobierno dura solamente del año 1930 al año 1931, poco menos de 2 años. Lo primero que hace como poder ejecutivo, es decir, como presidencia, es derogar. Derogar significa anular, eliminar, suprimir, cancelar la ley de conscripción vial. Esa ley que era sumamente discriminatoria contra los indígenas porque te daba la opción de pagar para no ir a trabajar. Y obviamente los indígenas no iban a poder pagar. Estaban obligados a trabajar de manera gratuita en la construcción de caminos y carreteras. Entonces, como era una ley bastante controversial, bastante perjudicial para la población, la Junta de Gobierno lo anula, la deroga. En esta época llega el comisionado Kemmerer, un norteamericano, a hacer el análisis de nuestra economía y plantea algunas reformas de tal manera que el Perú pueda sobresalir a esta crisis que ha derivado de la crisis de Estados Unidos, porque el Perú también está mal en asuntos económicos. Este economista internacional, Kemmerer, hace un análisis y nos da algunas sugerencias para mejorar nuestra economía. Para convocar a unas próximas elecciones, la Junta de Gobierno crea el Jurado Nacional de Elecciones, un organismo que tiene que encargarse de organizar todo el proceso electoral, las cédulas de sufragio, las urnas, la convocatoria de la población, etc. Esta institución existe hasta el día de hoy. En estas elecciones del año 31, los candidatos que se van a presentar son, por un lado, el partido Unión Revolucionaria, con su líder Luis Miguel Sánchez Cerro, y por otro, uno de los partidos de masa más conocidos y vigentes hasta la actualidad, el APRA, con su líder Víctor Raúl Haya de la Torre. Entonces, estas elecciones la gana Sánchez Cerro, quien va a gobernar solamente entre el año 1931 hasta el año 1933, y ahora vamos a saber por qué. Algo ocurrió en este periodo de gobierno que no completó sus 6 años. Durante esta época se establece la ley de emergencia. Con la ley de emergencia se quiere evitar cualquier tipo de revuelta. Es decir, a todos los opositores del gobierno de Sánchez Cerro se les va a perseguir, se les va a encarcelar, se les va a deportar, a expulsar del país. ¿Y quiénes son los opositores? El partido vencedor, los apristas. Cuando sale ganador Sánchez Cerro, el APRA dice, no, eso es fraude electoral, han comprado los votos, han anulado los votos del APRA, saquen a Sánchez Cerro. Y Sánchez Cerro no se va a quedar de brazos cruzados.
va a enviar a sus tropas, va a enviar un contingente militar a reprimir con violencia esas revueltas de los apristas. Esta época, del 31 al 33, va a ser unos años bastante oscuros para el Perú. Va a haber muchos asesinatos, tanto por parte de los apristas como por parte del gobierno, porque el APRA, en su afán de sacar del poder a Sánchez Cerro porque no acepta su derrota, va a cometer una serie de atrocidades en las calles, saqueos, robos, y Sánchez Cerro, para tratar de reprimirlo, también va a atacar con violencia y va a asesinar a muchas personas, sobre todo a apristas, ¿no? Entonces, para validar esa actitud, él establece la ley de emergencia y dice, por emergencia del país, vamos a procurar el orden. Y cualquier persona, ciudadano que esté alterando el orden puede ser encarcelado, ajusticiado, sentenciado de repente a la cárcel o expulsado del país, si es que alteras el orden. ¿Contra quién está atacando? Directamente está atacando a los apristas, para que lo dejen gobernar. Sánchez Cerro le otorga un beneficio político a las mujeres. A partir de ahora, ellas pueden participar de las elecciones municipales. En la época de Leguía se habían anulado las elecciones de alcaldes. No se podía elegir al alcalde porque Leguía nombraba a los alcaldes. Cuando Sánchez Cerro regresa, reinstaura la elección de alcaldes y además dice que ahora las mujeres ya pueden votar para elegir a su representante como alcalde. Establece una nueva constitución del año 1933 en reemplazo de la de 1921, que ya estaba muy tergiversada, había sido modificada para que la guía pueda quedarse en el poder, ¿no? Como te decía, el conflicto con el APRA va a ser constante. Va a haber siempre estos pleitos que van a terminar en violencia. En la historia del Perú, a esto se le conoce como los años negros del Perú, del 31 al 33, por los conflictos que va a vivir aquí el Perú dentro de su propio país, ¿no? Por último, en el aspecto internacional hay que mencionar el conflicto que se da con el país de Colombia. Esto por la zona de Leticia. Tras la muerte de Sánchez Cerro, quien tiene que asumir el cargo de manera momentánea es su vicepresidente, Óscar Raimundo Benavides. Él debería gobernar completando los años de gobierno de Sánchez Cerro. Pero vamos a ver que no va a convocar elecciones en el año 36 y él se queda de largo completando todo un periodo de gobierno, desde el año 1933 hasta el año 1939. Bien, con la ley de amnistía general, Benavides le otorga la libertad a todos los presos políticos del gobierno de Sánchez Cerro, sobre todo los Pero ¿por qué? apristas. Pero, Oscar, Ah. Benavides además establece el Seguro Social Obrero, que es un beneficio para los trabajadores. Comienza la construcción de la carretera panamericana, que es tan importante, es la carretera más larga del mundo. Comienza en Alaska, en Estados Unidos, baja por toda la parte occidental de América, pasa por el Perú y termina en Chile y Argentina. Entonces necesitábamos ese tramo aquí en nuestro país. Crea, ordena la construcción del Ministerio de Salud y en el año 36 él debe convocar elecciones, pero no lo hace, alegando de que él no ingresó al poder momentáneamente, sino de manera urgente ante la muerte de Sánchez Cerro. Por lo tanto, él está iniciando su periodo de gobierno en el 33 y tiene que cumplir con sus 6 años de gobierno, es decir, hasta el 39. Y es por eso que no convoca elecciones en el año 36. El APRA quería lanzarse en 36, pero como no convoca y tiene un tipo de tregua con el APRA, dejan que gobierne hasta el año 39 y recién ahí convoca elecciones. pero sí, Inmediatamente, primo.
cuando Benavides llega al poder, anula cualquier tipo de conflicto con Colombia y dice, ya el tratado está hecho, el tratado de Salomón Lozano está firmado, Leticia le pertenece a Colombia y el Perú no lo va a reclamar. La captura.